¿no? Estaban escribiendo ahí varios hermanos y bueno, primeramente quiero decirle que estos videos usted lo va a ver ya en un ratito, calculo que en media hora termina el programa y ya va a estar subido al YouTube, a la página de YouTube del Centro Cristiano Manantial de Vida, ¿eh? Ahí tienen los mensajes del sábado, del domingo. Vanessa Agüero, la familia Luque presente, los saludamos a ellos, familia Muchas Luque. bendiciones. Susi Zapot Fontanes nos está viendo desde México también, ¿eh? Un Susi, abrazo enorme. una amiga, y Melanie Sánchez dice que nos extraña, también Alejandra Alcázar Corazones pone, Melanie dice bendiciones, apóstol y profeta los escuchamos y extrañamos. Fiore Marfitani también nos está viendo, los saludamos también. Andy Bonetti dice, qué maravilloso ver y escuchar a la profeta Ana ministrando. Me hace sentir en casa, qué lindo, dice. Claro que sí, Mariela. Claro que sí, gloria a Dios. Y Mariela dice, tremenda y poderosa tremendo. adoración. Sí, sí, esa experiencia la vivimos, estuvo ministrando ella allí en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, ¿eh? Sí, en Santiago de Chile. Tenemos a Raquel Romero, dice, hermoso, es como estar en casa. Claro que sí, estamos en casa. Que se abran los cielos, dice Ricardo Malgot, y Alejandra Alcázar, unción de Dios, tremendo, profética. Fiori Marfitani, bendiciones, profeta y apóstol, acá de Guaymallén, Mendoza, un enorme abrazo en Cristo. ¿Sí? Igual, enorme desde aquí. Hermoso, también. mi hermano, para usted también, ¿eh? Bueno, vamos a introducirnos al tema de hoy. Vuelvo a repetir, termino la reunión y está en la página del Centro Cristiano Manantial de Vida. Si no se suscribió, suscríbase. Y ahí va a tener, cada vez que arranquemos el programa le van a informar de que estamos al aire, ¿eh? Y va a poder ver todas las reuniones pasadas, estamos subiendo de a poquito. Ramiro Montoya, que cumplió años hoy. Ramiro Montoya, ¿sabe quién es? Es un hermano de Chiapas, ¿eh? Un hermano que trabaja con los medios. Le mandamos muchos saludos, ¿eh? Le cantamos las mañanitas para usted, ¿eh? Mónica Canova de Gómez. Mónica Canova, bendiciones, hermoso escucharlos. Un abrazo enorme. Anderson Ceballos, Dios los guarde, saludos desde Ecuador. Pero qué bendición, bendecimos a Ecuador, amado, realmente bendecimos la nación, bendecimos la iglesia del Señor Jesucristo, que sé que está allí al pendiente también. Bueno, tenemos hasta las visitas internacionales, visitas provinciales de México, de Colombia, de Ecuador, ahora de Chile, de Paraguay. Bueno, saludamos a todos los hermanos. Y vamos a ir al tema, Cecilia, queríamos continuar, ¿no? Sí, queríamos continuar un poquito. Sí, la importancia el domingo vos hablabas acerca de esto, ¿no? Empezar algo y terminarlo, y de concluirlo. Esto es tan largo y tan profundo que no podemos darlo solamente en una reunión de un monte. Por eso es que, bueno, va a ir en una serie de enseñanzas, si se quiere, porque la realidad es esa, aprovechando este tiempo. Y bueno, una palabra que está muy a tono de lo que vamos a compartir esta noche. Para hacernos retroceder un poquito en el tema, ¿no es cierto? Sí. Que dijimos el otro día. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, retrocedemos un poquito, y nos dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para la destrucción de fortaleza. Inclusive tocamos también el versículo 5. Sí, que decía, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia o el conocimiento, dice la otra versión, de Dios, y cautivando en obediencia del Cristo a todo entendimiento. Bueno, la versión Reina Valera dice, llevando en obediencia todo pensamiento a la mente de Cristo. Claro que sí, ahí tenemos la introducción del mensaje que nos trae hoy, ¿no? Que fue el jueves pasado, que estuvimos conversando el jueves pasado. Hoy nos vamos a tomar un poquito de Mateos capítulo 6, versículo 10, pero sin salir del texto del versículo, de los versículos 4 y 5 de 2 de Corintios 10. Mateo 6. Ajá. 10. Versículo 10. Usted lo pide, usted lo tiene, como decimos, ¿no? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, acá, fíjate, apóstol, hay 3 o 4 cosas, ¿no? Venga tu reino, o sea, hay un deseo y un anhelo. Cristo comienza con esta palabra, venga tu reino. No es, a ver, me corrijo, no es un deseo, es una determinación que tiene que tener, o que tenemos que tener, de hecho esa es la palabra, nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Esto de venga tu reino es más que una declaración,
es más que un anhelo, es más que un deseo, es una determinación para la iglesia del Señor. Venga tu reino, lo estoy leyendo aquí Establecer en mi Biblia. Establecer el reino también pero, sí, tiene que ver con cultura, ¿no? Tiene que claro, ver. Ahora vamos a entrar a eso quería también. ver Sí. las 4 partes en las que está, de la que está compuesta esta preciosa palabra, ¿no? Dice, Venga tu reino. venga tu reino. Segundo, sea hecha tu voluntad. tu voluntad. Y luego dice, como en el cielo, y así también en la tierra. De alguna manera todo este texto está unido entre sí. Para que el reino de Dios venga sobre nosotros y se manifieste la voluntad de Dios y la plenitud de lo que sucede en el cielo también se ensancha aquí en la tierra, está el corazón de este texto, ¿no? Tiene que hacerse la voluntad del Señor. Y realmente no me quiero ir de tema, sí. pero cómo nos cuesta estar en la voluntad de Dios y también hacer la voluntad del Señor. O hacer la nuestra. Bueno, ese es el problema, porque muchas veces hemos hablado de esto. Es una guerra de voluntades, porque es una guerra de voluntades entre mi voluntad personal y la voluntad perfecta de Dios. O tiene que ver también con cultura, lo que nosotros, porque cuando decimos la palabra, se ha hecho tu voluntad y no la mía, por ahí, ¿no? Tiene que ver con aquella palabra que también, siempre usamos la palabra resistid al diablo y él huirá de vosotros, pero el versículo anterior dice, someteos pues a Dios. Y a nadie le gusta la palabra someterse. No. O someterse a una autoridad. ¿Sabes por qué? Perdón, fíjate sí. que nuestra Argentina ahora dice, ¿por qué tenemos que andar con barbijo? ¿Por qué tenemos que hacer? Yo veo muchos videos de internet que suben ahí, ¿no? La gente protestando. ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? ¿No? Pues no puedo andar. ¿Por qué no puedo, qué sé yo, ir a la plaza? ¿Por qué no puedo hacer esto? Nos cuesta someternos. Cuando alguien nos dice, tenés que ir por acá, ya sea la palabra del Señor principalmente, o las personas que nos instruyen o nos mentorean o los que nos dirigen en la vida, nos cuesta para que sea hecha la voluntad del Señor. En realidad nosotros le tenemos mucho miedo a la interpretación de la palabra someter. Esa es la palabra que a nosotros nos asusta y que nos pone en pie de guerra. Por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 5, apóstol leíamos hace un momento, ¿no? Derribando todo argumento y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y quiero compartirles algo que escribí hace un tiempo, ¿no? ¿Qué son los argumentos o qué son los pensamientos que luego se transforman en argumentos? Porque en realidad, a ver, quiero que lo voy a decir despacito. Un pensamiento luego se transforma en un argumento. Un argumento luego se transforma y tiene voz, porque ese argumento yo lo vocalizo, lo suelto con mi boca. Y luego de haberlo vocalizado, eso se establece en una realidad en el ámbito natural. ¿Cómo llego yo a eso? Porque los argumentos, el apóstol Pablo, Rubén, los llama ni más ni menos que fortalezas. Ahora, ¿qué son las fortalezas? Son estructuras mentales, son paradigmas. Por eso esta noche yo quiero compartirte esto, ¿no? El conocimiento y la razón son los que construyen estructuras mentales. Esas estructuras mentales son las que hoy nosotros conocemos como paradigmas. Son modelos, son patrones psicológicos, son mapas que nos sirven para no perder el rumbo de la vida. Algo que el apóstol decía hace unos minutitos, es decir, cultura, el rastro de la cultura que nosotros venimos trayendo. La cultura cristiana, entre comillas, ¿no? Yo me recuerdo haber conocido un evangelista, no recuerdo el nombre ahora, que me llamaba mucho la atención, porque generalmente, bueno, cada uno tiene su forma, ¿no? Vos escuchabas a la pastora Anacondia, a quien queremos muchísimo, al evangelista, sí. Y él cuando ora por los endemoniados, por los necesitados, por los oprimidos, fíjate que él dice, oíme bien, Satanás, ¿viste? Una palabra fuerte que tiene, ¿no? Tenemos a Cici Ávila, que tenía su forma también, para dar ejemplos de personas. Y de pronto un día conocí un predicador que no gritaba, ¿viste? Oraba tranquilo, pero la gente caía, era liberada, era sanada, recibía la bendición. Entonces le preguntamos, ¿por qué usted no grita? ¿Viste? Porque como uno está acostumbrado a orar, y me decía, el Señor me dijo un día, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero hacer.
Y si ese hombre ya estaba, por acá la palabra del Señor nos habla que cuando tenemos hasta un modelo en la oración, nosotros tenemos un modelo. Fíjate que hay hermanos que siempre arrancan de la misma manera. No es de criticarlo en esa manera como arranca, pero tenemos una manera. Y en Mateo 6.5, antes que lleguemos a Mateo 6.10, que es un versículo que pero también es un poco apóstol de lo que hablábamos en el monte pasado, ¿no? Sí. El no vivir la vida del Espíritu de manera abundante, lo que realmente tendría que ser apasionado y tendría que renovarse cada día, innovarse, si se quiere, esa es la palabra, se vuelve algo rutinario. Rutinario. ¿Viste? Fíjate que en Mateo 6.5 dice, y cuando ores, muy fuerte esto, no seas como los hipócritas, dice. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero para ser vistos de los hombres. Os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, la pregunta es en esta noche, ¿cuál es la oración indicada? ¿Hay que orar en voz suave? ¿Hay que orar en fuerte y alta voz? ¿Hay que orarlo de manera como una declamación? ¿O ni siquiera abrir la boca y hay que orar desde nuestro corazón? Ciertísimamente que esto es así porque me encuentro con un señor que me enseña que hay oraciones privadas como esta, ¿no? Las oraciones privadas del altar privado, justamente se hacen cerrando la puerta. Yo siempre suelo decir esta palabra. Lo que vos decías, esto es como el shofar. El shofar no es toco el shofar, sino que el shofar tiene todos distintos tonos. Tiene distintos tonos. Uno para guerra. El shofar no es un instrumento, si se quiere, no es un instrumento para tocar una melodía. Nosotros tenemos que entender que es un instrumento de guerra y que tiene 3 o 4 consignas. Sí. Una de las consignas es la convocatoria. Convocatoria para hacer la convocatoria santa. Otra es para la convocatoria a la guerra y otra es para convocar al pueblo para una reunión. Pero si vamos a trasladarlo a la persona, es el mismo instrumento, es la misma persona orando en diferentes circunstancias y en distintas maneras. Situaciones diferentes exigen un idioma diferente, como hablábamos el jueves pasado, una declamación diferente. Por eso es que el apóstol Pablo apunta a esta palabra, ¿no? Derribando todo argumento que estamos aclarando en esta noche, que son estas fortalezas o paradigmas o mapas de la vida. Ahora, todos tenemos estas estructuras en nuestra mente, todos. El apóstol Pablo habla de actitudes también que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes que se levantan contra el conocimiento de Dios? Porque no está hablando de aquellos que no conocen a Cristo, está hablando de nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y yo te voy a hablar de algunas actitudes que se levantan para querer aplatar el establecimiento de la palabra vívida de Dios en nuestra alma. Una de las actitudes es un espíritu de error, otra es la pereza, otra es también el ego. Otra, apóstol, también es la terquedad, la porfía, ¿no? Hay personas que defienden lo indefendible y se mantienen en esa actitud. La realidad es que son fortalezas y aún viniendo al Señor, vos fíjate, Rubén, todavía se mantienen en esa tesitura. Si yo digo que es blanco, aunque se esté cayendo todo, será blanco. Fíjate que basado en el versículo que dijimos recién, el término hipócrita se refiere a un actor, ¿no? Antiguamente a los actores, hoy es una palabra casi despectiva, digamos, ¿no? Pero antiguamente era porque qué buen hipócrita que es. Tenía que ver con alguien que estaba una buena actuación. Claro, que está hablando de otra vida que no es la suya. Exacto, que tiene que ver, que está metiendo un personaje en su vida, ¿no? Y acá dice que nosotros... Ahora, qué duro, Rubén, es vivir un personaje, ¿no? O sea, pero fíjate que el Señor dice, no seas como si no seas un personaje, porque se refiere a la persona que hace buenas obras solo por apariencia, no por comprensión ni por ningún otro motivo bueno. Sus acciones pueden ser buenas, pero sus motivos son malos. Así es. Estos actos son su recompensa, mitad que Dios premiará a los que son sinceros en su fe
y en el pedido que tengan, ya sea un pedido de guerra, como decías, de liberación, y tienen diferentes tonalidades, ¿no? Por eso qué terrible hubiera sido para el pueblo de Israel, ¿no? Por eso, fíjate que en el libro de Corintios el apóstol Pablo suelta un principio, dice, si la trompeta diere sonido incierto, o sea, ambiguo, no claro, ¿quién se prepara para la batalla? Qué terrible hubiera sido en el desierto si Moisés hubiera dicho, toquen el shofar para convocar a la guerra, porque fue un tiempo de fuerte transición, de combate en el desierto, y de pronto el que tocaba el shofar, que en este caso eran los sacerdotes, y tocaba, él sentía de tocar el toque a una reunión, o sea, el shofar lo tenía, la persona que lo tocaba era la misma, pero hablamos de esto, ¿no? De estar sujeto, de la sujeción. Entonces Pablo dice, ¿quién se prepara para la batalla? Por eso también, ¿no? Hay tiempos, dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, que a cada uno acontece tiempo y ocasión. No siempre es tiempo de gritar, no siempre es tiempo de llorar tampoco. Y no siempre es tiempo de decretar. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación para entender los tiempos, como los hijos de Isaac. No voy a dar nombres, ¿no? Pero que está escuchando vas a ver por ahí algunos. El otro día escuchábamos veíamos una persona que decía, bueno, estaba haciendo tal cosa y miré un árbol y vi en el árbol vi un demonio. No es tiempo de eso, no es tiempo de esas cosas. Lo que estamos diciendo es que cada oración tiene su tiempo y su forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dice clama a mí, lo han enseñado muchas veces, clamar es gritar. Claro que sí. Y Bartimeo dice, clamó a gran voz cuando pasaba Jesús por ahí, ¿no? Es que dijo, Jesús, vení. Pero nos iríamos mucho del tema, ¿no? Porque fíjate que él dice, cuando él clamó, él dijo Jesús, hijo de David. O sea, junto con el clamor hubo un reconocimiento. La reverencia. Un reconocimiento. Y ese es el problema muchas veces de nosotros. Hay un clamor, pero no el reconocimiento acerca de quién es Cristo. Yo me rebelo contra esta palabra, es decir, va a crear también, digamos así, debate, ¿no? Me rebelo contra la palabra que dicen, por el solo hecho de ser tu hijo, tú me tienes que bendecir. Me parece medio atrevido y medio, no sé, provocador a Dios, ¿no es cierto? Dios me tiene que, porque soy su hijo y me tiene que bendecir, nada más. No, tiene que ir acompañado de un montón de cosas más. A veces la oración tiene que ser de arrepentimiento, antes de entrar en una de adoración o de pedido al Señor. Pero fíjate, por eso estábamos hablando de argumentos, porque aún desde la oración se levanta ese argumento, el argumento desafiante hacia Dios, el argumento de una persona que quiere mantener o defender algo indefendible delante de Dios mismo. Ahora, leíamos recién, libro de Mateo capítulo 6, yo soy el lector, el versículo 10, ¿no? Sí. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y como dijimos al principio, decir venga tu reino no es solo un deseo, es una declaración tácita y, si se quiere, un decreto al que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene acceso y derecho a soltarlo con toda autoridad por la que Cristo ya pagó. Venga tu reino es la respuesta a santificar el nombre del Señor, porque la única manera de santificar su nombre es si su reino está en nuestro corazón. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir, estas tres características tienen que ser manifiestas en nosotros para que el otro pueda decir el reino está en ese hombre y el reino está en esa mujer. Fíjate, tres llaves que te abren puertas realmente extravagantes de parte de Dios. Ahora, hacer que el reino de Dios venga y se establezca es para que sea permanente en lugares donde ya hay otros gobiernos, y me estoy refiriendo directamente, apóstol, a gobiernos espirituales, porque de hecho hay territorios en el mundo espiritual que han sido conquistados por el infierno
en donde la iglesia hace mucho tiempo no tiene acceso. Por eso es que Dios dice, ¿no? Busco un hombre, y en esto también busco una mujer, para que provoque ese rompimiento y con estas características del amor, la justicia y de la paz pueda entrar a aquellos lugares y reconquistarlo para establecer el reino de Dios. Cuando yo digo venga tu reino, estamos declarándole literalmente la guerra al reino de las tinieblas y estableciendo un nuevo orden, no solo, en el mundo espiritual, pero cuando yo lo hago en el mundo espiritual, también lo hago en la nación donde yo estoy sirviendo al Señor Jesucristo. Cuando decimos también venga tu reino, significa que, voy a decir también, me viene esta frase y digo, ¿la digo o no la digo? Parezco Mirta Legrand, ¿no? No es solamente un juego de palabras, sino que se tiene que manifestar el reino sobre nuestra vida. Yo conozco muchas personas que por ahí, con todo respeto, ¿no? Oran pero no cambian de vida. Es decir, el reino no se manifiesta, el reino de Dios, porque el reino es cambio. Como decías vos, antes me gobernaba una persona, ahora me gobierna otro. Antes hacía las cosas que el diablo me hacía sentir, ahora hago lo que Dios me dice que haga. Hay una frase que yo la dije muchísimo el año pasado porque Dios la puso en mi corazón, ¿no? Y que es así: el que guarda su palabra lo guarda. O sea, si yo guardo su palabra me va a guardar. Y guardar la palabra significa que voy a sujetarme a los principios de la palabra del Señor. A veces, viste, cuando vos decís, no, quiere ser mi amigo, pero me pone condiciones. Tengo que hacer lo que él dice, así yo no quiero ser su amigo. Ahora, cuando uno mira a la persona de Jesucristo, y no estoy diciendo, amplificándolo a que con los demás tiene que hacer así, pero Jesucristo dice, si ustedes quieren ser mis amigos, ustedes tienen que hacer lo que yo les mando. Claro. O sea, hay una demanda de Jesucristo. Uno de los puntos que estábamos hablando, que se haga su voluntad. Ahora, segundo, el establecimiento del reino de Dios es guerra, mis amados, ni más ni menos es guerra. Significa que Dios gobierne para que ningún otro lo haga. Comenzando desde dónde? Por nosotros mismos. Por eso hay una guerra, hay un conflicto diario y cotidiano en nosotros, primero en nosotros. Establecer el reino de Dios, así en el cielo como en la tierra, es como tener un adelanto del cielo aquí en la tierra. El reino gobierna, influye. Cuando el reino de Dios influye en una persona, no solo influye en ella, sino que comienza a influir en todos los que viven en ese territorio. Es como, viste, cuando vos lanzás una piedra en un lago, la tirás y bueno, hay una onda expansiva que alcanza a todo lo que está alrededor. Para que esto suceda, justamente, dice Juan el Bautista, ¿no? Dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Que haya un negar cada día para la santificación, porque también en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está. Para eso el reino se tiene que establecer. Cuando se ha establecido el reino a través de estos principios, hay algo que yo te quiero compartir. Nosotros tenemos que entender que la iglesia debe ser la respuesta. Nosotros tenemos que ser, hoy más que nunca, los protagonistas principales del suceso que compete hoy a nivel mundial. Nosotros estamos no en el banco, estamos jugando este partido definitivo en donde no hay lugar para las estrellas, sí para un equipo. Porque la iglesia como cuerpo debe moverse como un equipo, donde no brilla uno más que el otro, sino que nos movemos todos bajo la sujeción de aquel que nos llamó y que nos amó. Tercero, la iglesia, como dijimos el jueves pasado, apóstol, la iglesia es una iglesia militante. Y al decir militante es una iglesia militarizada. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que nos armemos, que nos pongamos la armadura de Dios. Decíamos el jueves pasado también que él pertenecía a un lugar donde se crió, donde las guardias romanas iban a entrenarse, así que él estaba al tanto de ese conocimiento. Por eso para él era muy fácil entender el pensamiento que Dios ponía en su corazón, el entrenarse
para entrar en esta guerra. Ahora, la guerra no se gana, y esto a mí es muy fuerte y por eso te lo quiero decir. Una guerra no se gana simplemente con buenos soldados. Una guerra se gana con un ejército organizado. Apóstol, Sí, la organización tiene aquí mucho que entramos ver. en algo que muchas veces en la iglesia, la organización, creemos que la organización no es espiritual. ¿Y No. cuántas veces escuchamos decir que Dios es un Dios de orden? De orden. Tiene mucho que ver la organización, tiene mucho que ver en eso, ¿no? Cuando vemos nosotros ministerios crecientes, porque dice tenemos que aprender, imitar lo bueno, justamente, ¿no? Es ministerios crecientes y el secreto siempre está en la organización, ¿eh? Es decir, en la transmisión De la visión. de la visión. Está, porque vos hablas con los pastores o los apóstoles o quien está al frente y le decís, ¿cómo se ha logrado esto? Con obediencia, con sujeción, con organización. Uno dice, basta llenar planilla, me molesta, pero hay una organización, se sabe quién entra, quién sale, a dónde va, qué está pasando, si tiene necesidad, Porque no los tiene hombres y necesidad, las si está mujeres enfermo, no está pasan, enfermo. Sí. pero la visión es la que permanece. Así es. Pero ¿quiénes afianzaron esta visión? El equipo, el cuerpo de Cristo que entendió esta visión. Por eso digo, y vuelvo a repetir... Perdón, por eso yo puse en la placa esta de YouTube el otro día, hay equipo. Exacto, por eso vuelvo a repetir esto. Una guerra no se gana solamente con buenos soldados, porque esto es una realidad, apóstol. La Argentina ha disfrutado de grandes hombres y mujeres de Dios, no solo la Argentina, Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, el mundo entero, pero que nosotros nunca los conocimos, los vamos a conocer en el cielo. Su mensaje fue real, claro, alto, contundente, poderoso, santo, pero el mensaje murió con ellos. ¿Y sabes por qué murió con ellos? Porque no hubo gente que se organizó para transmitir la visión de ese hombre y de esa mujer de Dios, para impactar, porque lo que Dios quiere, porque para eso vino, para crear en nosotros gente de propósito con alto impacto en el mundo espiritual. Y quiero concluir este pensamiento, ¿no? Un ejército organizado que responde a estrategias bien definidas de acuerdo a los objetivos a alcanzar. Hablábamos el jueves pasado, estrategias, viene del griego, estrateua, que significa el arte de hacer la guerra. Nada de lo que nosotros hacemos debe ser improvisado, nada debe ser copiado. Siempre decimos en nuestro ministerio Manantial de Vida que toda copia es mala. Lo extraordinario, lo maravilloso es lo genuino. El tema pasa, apóstol, por el precio a pagar. Es decir, ¿cuánto sale esto? Yo también lo quiero, pero no es lo mismo algo parecido a que algo genuino, porque lo genuino pasó por el fuego, pasó por el golpe del martillo, es decir, fue labrado, fue trabajado. Ahora, objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este ejército para que cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, esta iglesia se vuelve organizada y tiene también objetivos? Es ganar otros territorios. Exacto. Es meterse en territorios donde la iglesia no está. Es ganar. Antiguamente en la historia de la humanidad, yo lo comentaba contigo la vez pasada, a mí me gusta leer muchos libros de la historia de la humanidad justamente, y para ver dónde está situada la Biblia, ¿no? Y estamos en el tiempo de los hititas, de los sumerios. En esa época estaba ahí la iglesia del Señor, ahí el pueblo hebreo logrando su libertad, y ellos tenían temor, cuando vemos la ciudad de Jai, los muros de Jericó, todo eso influyó temor en todo el mundo. No había noticias, no había internet, pero influyó. ¿Por qué era el miedo? Porque decían, del norte venían los salvajes, los vikingos, ¿no? Venían conquistando. Y del sur, dice el libro de la historia, vienen los hebreos conquistando. Conquistando, no venían paseando. Venían conquistando, porque, bueno, esa es la premisa de Dios. Y me hacías recordar acerca de Jericó, ¿no? Fíjate por qué una guerra tiene que ser estratégica, es decir, saber dónde dar el golpe, cómo formar escuadrones de ataque de forma corta, rápida, y luego salir del lugar, del territorio del enemigo, sin que el enemigo
pueda rastrearlo. Yo lo llamo a eso espíritus rastreadores, demonios que persiguen a las personas que han afectado esos territorios y después su propia familia, su finanza, su salud pagan el precio. Por eso es que necesitamos esta estrategia y esta sabiduría para volver a reconquistar. Pero volviendo a lo de Jericó, yo estaba recordando, ¿no? La idea de Dios, la que Dios le dio al pueblo. Rodeen 6 veces y el séptimo día, 6 veces y 7, a la séptima vez van a gritar, van a sonar las bocinas o los shofares tocados por los sacerdotes y los muros van a caer. 4 carros podían pasar por la calle de los muros. Yo sé, mis amados, que los muros eran importantes porque guardaban la ciudadela, porque la preservaban del ataque del enemigo. Bueno, tenían muchas características. Pero ¿por qué Dios pone un énfasis muy peculiar, apóstol, en esto de los muros de Jericó? Ahí se nos está yendo un poquito porque cuando vos estudiás acerca de la religión, lo que me decías hace un momento, acerca de las culturas donde el pueblo de Dios los llamó a conquistar. ¿Por qué Dios conquista Jericó? ¿Y por qué Dios le dice no tomen ninguna cosa de Jericó? Porque el que tome algo de allí es anatema. Es decir, es una maldición. No dejen nada, no dejen vivo nada, pero tampoco tomen nada de allí. En otros lugares Dios les permitió sacar tesoro, pero ahí no. ¿Y por qué los muros, Rubén? Porque cuando uno hace historia, fíjate que los que vivían en Jericó, los muros de Jericó dentro de los muros fueron edificados por niños que fueron sacrificados a sus entidades espirituales. Por eso Dios, que es tan poderoso y tan justo, los dirige estratégicamente para que los muros sean derribados. Por eso cuando Dios llama a la iglesia a la guerra, Dios dice dónde dar el golpe, cómo darlo y en el momento para hacerlo. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que venga su reino, que se establezca su reino en nosotros, que se haga su voluntad, no la nuestra. Y cuando hablamos de eso, hasta Jesús se tuvo que sujetar a la voluntad de Dios Padre, ¿no es cierto? Vemos la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, 42, donde le dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, Jesús mismo, ¿no? Que aprendamos a someternos a la palabra, a someternos a nuestras autoridades, a los que nos es enviado el Señor. Porque aparte, cuando yo decía el otro día a los hombres, no digas no sé, no puedo, no tengo, porque el Señor dijo: donde yo te envíe tú irás, a hacer lo que yo te mando, yo estaré contigo. Y esa es la promesa más importante, ¿no es cierto? Pero Dios para eso tiene que doblegar nuestra voluntad para que sea hecha la suya. Tengo que morir. Algo que parece tan sencillo y tan romántico a la hora de pasar al altar, pero morir duele. Y es un acto muy propio de nuestra voluntad, porque el apóstol Pablo dice: haced morir al viejo hombre. Es decir, yo tengo que dejarlo morir, y de la manera que lo dejo morir es no seguir alimentándolo. Por eso esta noche estamos hablando de 2 cosas. ¿Cómo hago para establecer el reino? Lo que hablaba el apóstol recién. Vivir en la voluntad del Señor, buscando la santificación, que se manifiesten los frutos de vivir en la voluntad de Dios, que es la justicia, la paz. Y desde el otro ámbito, cuando yo tengo el reino, entonces como iglesia estamos habilitados para reconquistar o conquistar tomando territorios. Estábamos hablando hace un momento de que la guerra se hace con estrategias, porque también hay objetivos. Quiero decirte algo, para alcanzar, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Alcanzar territorios y luego reconquistarlos. Luego un enemigo que nosotros tenemos que lidiar y batallar con él. Él ya está vencido, pero tenemos que echarlo de ese territorio y salvar naciones. Amada iglesia, hay territorios que están perdidos, de los que nosotros ni siquiera tenemos conocimiento, pero que Dios sabe de ellos. Hay algunos que han sido todavía inexplorados por la iglesia de Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que entender en esta noche es que el enemigo está muy bien organizado. La pregunta esta noche es: ¿nosotros como iglesia estamos organizados? A veces no tenemos un objetivo claro, ¿no? Y cuando vos dijiste esa palabra, yo anoté enseguida acá 2 nombres, Josué y Caleb, ¿no?
no digo que no sean ignorados, porque por ahí resalta más lo de David venciendo a Goliat, un jovencito, un niño. Sin embargo, dice que Josué y Caleb, esos hombres que tuvieron esa visión positiva, cuando llega el momento del reparto de las tierras, se olvidan de ellos, ¿no? Dice la historia. Se olvidan de ellos y ellos reclaman su parte, ¿no? Dice, un momentito, nosotros fuimos los que entramos y tuvimos la visión diferente, entonces queremos nuestra tierra. Y yo me imagino, porque no lo dice la Biblia, ¿no? Pero porque después declara cómo hicieron para conquistar la tierra, porque ya eran 2 abuelos, ¿no? Reclamaron la tierra. Entonces yo me imagino que le dijeron, pero le vamos a dar al abuelo la tierra donde están los hijos de Anac, donde están los... Y dice que ellos fueron y echaron a los hijos de Anac, ¿no? Yo me imagino, no sé, un abuelo viejito con el bastón y a los bastonazos lo sacó. Es decir, no fue David con la onda ni nada por el estilo, pero ellos tomaron la tierra, había un territorio para conquistar. Yo sé que Dios puso en tu corazón un territorio para conquistar, ¿eh? Y vamos a orar, Cecilia. Yo creo que cuando oramos, también cada uno tiene una oración diferente para hacer, ¿no es cierto? Una oración diferente para hacer. Y territorios también para reconquistar en esta noche. Tal vez tu territorio sea tu familia, tu territorio sea tu economía. Vos sabés, Rubén, que uno de los 4 gigantes con los que batalló David, a algunos los venció David, otros lo hicieron sus valientes. Sí. Pero uno de los gigantes que vencieron sus valientes, el significado del nombre de ese gigante era el que está parado en la puerta. A mí me llama muchísimo la atención porque está parado en la puerta. Es decir, no deja que entre la bendición. ¿Cuántas veces recibiste una palabra profética, una palabra direccionada de parte de Dios, que no está condicionada, sino es una palabra que se soltó y que ya se hizo efectiva en el cielo? Sin embargo, esa bendición todavía no ha entrado a tu casa, porque hay específicamente un gigante que está impidiendo esa entrada. Ahora, ese gigante tiene una tierra, por eso estamos hablando esta noche que hay que reconquistarlo. En la batalla que nosotros como iglesia estamos peleando, es necesario, mis amados, reconocer o conocer 3 elementos, apóstol, que son fundamentales. Primero, las fuerzas con las que nosotros como iglesia contamos, es decir, la capacidad que tenemos, el estado en el que nosotros nos encontramos, y esto abarca desde lo emocional, nuestra alma, lo espiritual y lo físico, la organización, es decir, cómo estamos organizados, y las armas, no de las que disponemos, porque de hecho leíamos en 2 Corintios 10:4, hay un arsenal de Dios para nosotros, pero ¿cuáles son de las que yo dispongo y cuáles de todas esas Dios me dio a mí? Porque vos lo decías al principio, ¿no? de este seminario, vos lo estabas diciendo, Rubén, algunos son maravillosos usando... para dar una imagen, un paisaje de la palabra. Algunos saben usar la espada, otros saben usar el cuchillo, otros saben usar, no sé, distintas armas. No todos sabemos usar el mismo tipo de armas, pero bueno, lo más importante es tener el conocimiento de las cosas de las que yo dispongo. Segundo, tengo que tener el conocimiento de las fuerzas y las armas del enemigo. Yo no puedo entrar en una guerra. Yo creo que en el ámbito natural ningún país entra en guerra con otro sin saber. Bueno, tristemente nosotros como nación vivimos una situación sin medir los costos. Terrible, mucho dolor, muchas lágrimas, muchas pérdidas, porque no se pensó en el alto costo que se pagó, porque desde el otro lado había una preparación y un conocimiento de la organización. Exacto. Entonces, segundo, las fuerzas y las armas del enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? Las estrategias que utiliza. Y por último, tercero, el campo de batalla. Yo tengo que tener un reconocimiento del terreno donde se va a desarrollar la lucha. Me interesa mucho el final del Padre Nuestro, ¿no? Donde dice, perdona nuestras deudas, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Yo creo que vamos a hacer una oración, Cecilia. Hay mucha gente, como decías vos, que tiene que conquistar territorios. Así es. Hay gente que tiene que arrepentirse. Hay gente que tiene
que adorar al Señor, y no le va a hablar de amor a los gritos. Y hay gente que tiene que clamar porque está en situación complicada, tal vez está pasando momentos de enfermedad, tal vez momentos de necesidad. Sería muy largo recordarle todo lo que Dios suple, todo lo que Dios es, pero como dije una vez en un mensaje, al diablo no le interesa que usted sepa cantar, ni adorar, ni conozca toda la liturgia de la iglesia. Le interesa que usted no sepa quién es Dios y todo lo que puede hacer Dios por usted. Por eso es que, volviendo a lo del jueves pasado, ¿no? Jesucristo le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos, empoderados, empapados, saturados del poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos habilita para conocer y reconocer el poderío del Señor Jesucristo. Vos recién citaste la última parte del Padre Nuestro, ¿no? El reino, el poder y la gloria. Cuando el reino de Dios se establece en la iglesia, el poder y la gloria de Dios se desata. A Melanie, que nos está viendo, Melanie Sánchez, que nos está viendo, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo en estos días que estuvo aquí en cuarentena. Vamos a orar, pues ya no nos queda tiempo. En una reunión, y contar también, amado, para en su casa, animar tu fe. Ahí, por eso, en una de las reuniones, sí. Y en una reunión, así en un programa que teníamos, recibimos testimonio de una preciosa dama que después de haber tenido un ACV, recibió sanidad de su ojito que estaba torcido, el Señor lo enderezó. Por eso las palabras de Dios nos sanan, nos liberan, nos desata, pero también se nos son reveladas para, al ser libres, nosotros podamos liberar a otros en el nombre del Señor. ¿Oramos? Oramos. Querido Señor Jesucristo, establece tu reino en nuestras vidas. Sí. Que podamos, Señor, entender esta poderosa revelación del poder que se desata en el conocimiento acerca de quién tú eres. Sí, Señor. Señor, que en esta noche podamos simplemente rendirnos a tus pies. Esta noche podamos resignar todo aquello que nos ha impedido, nuestras propias armas, el ego, la falta de perdón, el espíritu de amargura, Señor, el ser porfiados, como dijimos, el defender lo indefendible. Simplemente, Señor, en esta noche nos rendimos a tus pies, porque en ese rendir tu reino será establecido. Y cuando Él se establezca, entonces se va a desatar en nosotros el poder y la gloria de Dios para poder entrar a territorios en donde hasta hoy no pudimos, no solo en el plano natural, sino en el espiritual, Señor, y arrancar de allí a nuestros familiares, Señor, a muchos matrimonios, a muchas situaciones económicas, a muchas situaciones de azotes del enemigo, de cautividad, de ligaduras del diablo, Señor. La autoridad viene cuando a ti nos rendimos, el reino se establece y somos habilitados para pelear esta guerra, no en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor oramos esta noche y declaro sanidad, declaro libertad, declaro el poder de tu Espíritu Santo bautizando, llenando, renovando y vivificando nuestras vidas en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo sello esta palabra que hemos soltado con anillo de sellar, que no será revocada, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, siguen escribiendo, se siguen agregando gente. Amén a la palabra. Mucho Tenemos varios acá que se han agregado. Bueno, Sebastián Aragón, Adriana Rodríguez, Gerardo Pinasco, saludos, Dios los siga glorificando con sus vidas. Muchas dice gracias, Pastor Gerardo Pinasco de la Iglesia Jesucristo es Vida. Preciosa aquí iglesia. De San Antonio de Padua. Sonia del Valle de Altamiranda nos está viendo también. Cintia Noemí García. Bendiciones y muchos cariños desde la Iglesia Manantial de Vida de Guaymallén, Mendoza. Es un lujo escucharlos. Para nosotros es
Un lujo también poder saber de ustedes, poder compartir esto, amada, es una bendición. Acá está viendo, vamos a ver desde el principio. Acá tenía Mónica Canova de Gómez, que dijimos hoy. Desde Ecuador, Anderson Ceballos, Sandra Reynoso, los bendecimos y queremos mucho. Saludos desde Mendoza, Guaymallén. Igualmente. ¿Cómo está Guaymallén? Presente sí, ahí. Poderoso, gloria a Dios. Ramiro Montoya, saludo apóstol y profeta, gracias por sus bendiciones. Abrazo desde Chiapas también. Igualmente. Ramiro, lo apreciamos mucho, lo Patricia queremos muchísimo a él y su familia. Dice, un abrazo grande, desde profeta Cecilia y apóstol Rubén desde Bahía Blanca, igualmente enorme, Pastora, profeta, sí. Bendiciones. Sofi Camaña, bendiciones, apóstol y profeta. Igual. Sofi nos está bendiciendo también, desde Parque del Luar, es ella, ¿no? Walter Ríos seguramente con Jessica y con la bebé hermosa. El presbítero Rubén Reyes. Cintia Noemí García, la dice, leímos recién, desde Guaymallén, Mendoza. Muchas bendiciones. Gerardo Pinasco. También. Adriana Rodríguez nos está viendo, Sebastián Aragón. El hermano Leo Rivero, Dios le bendiga muchísimo. El presbítero Rubén Reyes dice bendiciones, apóstol y profeta, igualmente. María Alejandra Juárez. La pastora de Luján, nos está viendo seguramente con su familia. María, un abrazo enorme, Dios bendiga a tu preciosa familia. Junto al pastor Garmendia. Sí, el hermano Ángel Peralta dice amén a la palabra, gran revelación, amada iglesia. Sandra Cuentas nos saluda desde Bolivia también. Una bendición, Dios bendiga Bolivia. Como estamos Dios hoy. les bendiga. Hermosos hermanos que nos están viendo desde Bolivia también. Erika Canteros. Dice amén, poderosa enseñanza. Juan Manuel Ibarra nos está viendo. Cintia Noemí García dice amén, sí Señor, líbranos del mal. Mari de Russo nos está viendo, bendiciones. Marcos Paz también. Paula Romero dice amén a la palabra. Graciela Ramírez nos está viendo. Raquelita Romero, amén a la palabra. Graciela Ramírez, amén y amén. Hay una canción que yo amo muchísimo que habla justamente de esto, ¿no? Del amén. Sí. Ricardo Malgot dice amén a la palabra, muy bueno, tanto por aprender, claro que sí, claro que sí. Es tremendo. No va a la palabra de vida, Dios Ricardito, es para como aprender. habla el profeta Ezequiel, Rubén, ¿no? Primero hasta los tobillos, las rodillas, bueno, y luego uno termina sumergiéndose. Cintia Noemí García dice, lo tomo para mí y mi familia, amén. Leo Rivero dice, recibo la enseñanza. Recibimos la enseñanza junto a su preciosa familia. Malmo, claro que amén, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La pastora Marcela Velázquez dice, hermosa palabra, se establece su reino en nosotros con esta palabra. Hermoso Espíritu Santo, sí, pastora, amén, amén, amén. Me uno a ese amén. Paula Romero dice, amén a la palabra. Ramón y Mariana Ramos dice, poderosa enseñanza. Daniel Letieri dice, buenísima palabra. La presbítera Beatriz sí, también, gloria a Dios. Su esposa, que estamos preparando. Cuando arranquemos Manantial de Vida, cuando arranquemos, hay muchas sorpresas. Se viene. Claro que sí. Para seguir creciendo en el conocimiento se vienen de Cristo. muchas cosas. Prepárense. Nuestra hermana Cintia Oyarzún dice, amén. Poderosa enseñanza, dice, los bendecimos, amén, lo recibimos. Queremos finalizar con algo que, bueno, ustedes estaban acá, todos diciendo, ay, qué lindo, estamos acá en la iglesia, estamos de vuelta. Bueno, ya que les gustó, le vamos a mandar de vuelta. Sí, la pastora y profeta Ani Leguizamón, desde Santiago de Chile, ministrando en una de esas poderosas noches donde vimos la gloria de Dios. Mañana no se pierdan que hay una entrevista de los chicos con el pastor Emanuel. Pastor Emanuel, justamente de la iglesia donde estuvimos allí ministrando. Mañana lo van a torturar. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche lo van a torturar. Compartir un momento realmente de gozo, de coinonía. Divertido, de la enseñanza de la palabra y... Los cristianos no somos aburridos. Así es. Usted va a ver eso también. Y también de coinonía, ¿no? De poder compartir los unos con los otros. Lo estuvieron viendo de México, de España, un montón de lados los chicos. Sí, el sábado a las 20 horas también tenemos nuestra reunión. Y el domingo a las 11 horas. A los hermanos de la casa de Manantial de Vida, a la familia, no esté usted solo. Traiga a sus hijos, los pequeños, los medianos y los grandes, tráigalos a este tiempo para que participen de la reunión. Dice la palabra del Señor, Rubén, en el libro de Nehemías, ¿no? Cuando la ley fue leída, desde los niños hasta los mayores, todos estuvieron de pie, dice, desde la mañana hasta la noche, oyendo la palabra del Señor. No va a ser tan largo, obviamente, tranquilícese. De la mañana hasta la noche. Pero qué bueno es que tus hijos
escuchen la palabra del Señor. Dios le bendiga, entonces nos vemos el día sábado y el día domingo aquí por el YouTube mío, Rubén Ángel Leguizamón. Estamos también en media horita, Sí. usted ya lo tiene por YouTube No a se este olviden, programa. compártalo y recíbalo. Dios le bendiga y arrancamos entonces de esta manera.